Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Piscis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Bueno, Piscis, los caminos abiertos están, van a haber cambios, Todo depende de cómo lo hayáis hecho a lo largo del año, así lo dicen las cartas. Los que estáis trabajando, cambios que posiblemente muchos de vosotros ni siquiera esperéis, pero que son cambios positivos, son noticias gratas, ¿bien? Los Piscis que no estáis trabajando, te veo la oportunidad, que me sales tomando decisiones, no te veo como tomando decisiones, la oportunidad de trabajar con alguien cercano a ti, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, Piscis, cualquier decisión que tomes es buena. También te voy a decir que el trabajar con alguien cercano sería mejor. Bien, así lo dicen las cartas. También te dicen, no te dejes llevar por lo que opinen los demás. Haz lo que tú creas conveniente, ¿bien? Porque veo que eso te va a generar mucho más duda. Bien. Los Piscis que tenéis un negocio, debes de tomar una decisión o deberás de tomar una decisión, ¿vale? Respecto a tu negocio. No tomes decisiones precipitadas. Aquí dicen, no te precipites y no te creas todo lo que ves. Entonces, Piscis, en tu decisión, no creas lo que te dicen los demás. O sea, que esto va muy relacionado también con lo que hemos visto anteriormente, con los que no están trabajando. Lo tienes que tener claro tú, la decisión que vas a tomar en tu negocio. Para muchos de vosotros que tenéis un negocio, también dicen las cartas, y que aquí hay algo oculto y que esto lo tienes que saber y que una vez que tú lo sepas, tienes que tomar una decisión. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con tu economía. Piscis y tu economía. Vamos a ver. Respecto a tu economía, Piscis, aquí dicen las cartas, vas a ir avanzando poco a poco. Pero en estos avances que yo veo, también veo una mala gestión. Bien, entonces aquí Piscis dicen, todo depende de cómo tú gestiones tu economía en esos avances que vas a tener. Bien, no veo grandes cantidades de dinero, Piscis, eso no lo estoy viendo, pero sí veo un avance, unas noticias positivas que pueden hacer que tu economía se estabilice. Bien, vamos a seguir, seguimos, Piscis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Piscis que estáis solteros. Piscis que estáis solteritos. Vamos a ver. Mucho pensamiento aquí hacia el pasado, Piscis. Muchos pensamientos que no nos dejan avanzar. Y dicen, tendrás que alejarte deberás de alejarte de este pensamiento para poder rehacer tu vida, porque oportunidades van a haber, pero si no sales de esto estarás en una continua traición. ¿Esto qué quiere decir, Piscis? Esto quiere decir que estás reviviendo esa traición una y otra vez. ¿Por qué la estás reviviendo? Porque esa persona no termina de irse de tu vida.
Piscis, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Piscis, solteros. Dice una persona que está en otro lugar, una persona que está fuera, que hay distancia entre vosotros, no puede estar en tu vida o podría llegar a tu vida, dice, pero no ha terminado de dejar una historia que tiene. Entonces, hablan de una persona que está, pero que tiende a alejarse, o que va a estar o que tiende, y luego tiende a alejarse. Con lo cual no sería una persona importante en tu vida, porque me hablan de una continuidad con esa persona que tiene. Esta no sería una persona importante en tu vida. Una persona importante en tu vida sale de cara a futuro, pero que es necesario también terminar con cosas del pasado para poder mirar de cara a futuro. Llegaría un hombre un poco mayor que tú, Piscis, que cambiaría tu vida totalmente. Pero yo te voy a decir algo, Piscis. No pretendas enamorarte de la misma forma de la cual te has enamorado de una persona del pasado, porque no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual y no todas las experiencias se viven igual, ¿vale? Vamos a ver esta persona que ha salido aquí, que cambiaría tu vida, que es una persona que simboliza un poquito mayor que tú, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, dice, cuando esta persona se acerca a tu vida, Piscis, tú estás conociendo a alguien más. O sea, no estás totalmente solo o sola, ¿bien? Y esta persona, dice, posiblemente te invite a hacer un parón o te diga, vamos a dejarlo por un tiempo o vamos a dejar de conocernos por un tiempo hasta que tú te aclares las ideas o tú decidas hacer cambios en tu vida, ¿bien? Entonces esto puede tener que ver con esa persona que hemos visto con el pasado, o sea, del pasado, que no terminas de salir de esa situación, ¿bien? Entonces, pero aquí dicen las cartas, el hecho de que se pare la historia no quiere decir que se termina, ¿bien? Esto quiero que quede claro. Es una persona que no va a estar hoy sí, mañana no. Eso es lo que yo quiero que tengáis claro, Piscis. Es una persona que quiere que tengas claras tus ideas, tus emociones, ¿vale? Por eso no sale nada claro todavía con esta persona. Sale que estará ahí, pero que el que tiene que tomar o la que tiene que tomar decisiones, en este caso, deberás de ser tú, Piscis. ¿Ves? 2 personas en tu vida y tienes que tomar una decisión y tendrás la oportunidad de tener una relación estable con esta persona que he visto mayor que tú, Piscis. Pero tienes que tomar una decisión. O sea, sale clarísimo. Dice, hay algo. Una de estas personas, dice, es algo, es una emoción hacia ti que está totalmente muerta. Que no existe tal sentimiento. O sea, como que esperar eso es una tontería. Hay una necesidad ¿ves? De liberarse de algo, así lo dicen las cartas. Dice que esta persona que llega, la persona importante que te he dicho, que podría cambiar tu vida, dicen las cartas, tú puedes, o esta persona expresa lo que es sus emociones, pero tú ocultas algo. Dicen, tú ocultas algo. Y dicen, es necesario que dejes marchar a ese ex.
Déjalo marchar. Que yo veo que ese está muy cerca. Ese es el problema, Piscis. Vamos a seguir. Seguimos. Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Piscis que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Esperan que las cosas cambien. Dice, uno de los dos espera que las cosas cambien, ¿vale? Es lo que dicen las cartas, Piscis. O se está haciendo algo porque las cosas cambien, ¿bien? Piscis, casados, en convivencia y novios. Va a haber cambios en vuestra historia, pero cambios después de una etapa bastante... Para uno de los dos delicada, una etapa en la cual uno no es uno mismo. Una etapa en la que se funciona en automático, una etapa en la que realmente no se está viviendo. Dice, llegan cambios después de este tipo de etapa. Vamos a ver qué más. Uno de los dos quedará, o uno de los dos o alguien del pasado puede querer un acercamiento, o algo pasa con alguien del pasado. Algo pasa, algo sucede con alguien del pasado, o hay un malentendido, o hay una confusión, o uno de los dos intenta un acercamiento hacia una persona del pasado o algo por el estilo. Y esto es un conflicto que hay entre vosotros dos, Piscis. Hay un conflicto aquí, ¿bien? Piscis, casados, en convivencia y novios. Yo tengo que decir, mira, yo no veo ahora mismo, ni en un futuro, tengo que decir que no veo una separación, pero yo veo una serie de cambios que pueden afectar a la relación, o a la... o a cómo queríamos que fuera nuestra vida, ¿no? En pareja, ¿vale? Vamos a ver qué más. Hay sentimientos en la relación, Piscis. O sea, todo hay que decirlo. Hay sentimientos en la relación, pero uno de los dos quiere vivir otro tipo de historia. O quiere vivir la relación de otra manera. Algo está fallando. Y puede ser que esté fallando algo económicamente, perfectamente. Puede ser eso. Bien. Vamos a ver qué más, Piscis. Casados, en convivencia y novios. Yo no veo engaños en tu relación, Piscis. Si es el problema, te tengo que decir que yo no veo engaños. Veo conflictos entre vosotros, y al igual que veo conflictos, veo reconciliaciones. Pero también tengo que decir que en todo esto, tanto conflicto y tanta reconciliación, ¿no? Puede haber un agotamiento psicológico también si esto sigue así, ¿no? Porque llega este tipo de cosas, en un principio están muy bien,
Pero cuando ya siempre pasa lo mismo, pues esto llega a cansar, es lo que dicen las cartas. Esto puede llegar a cansar. Y puede llegar un momento en el que haya un conflicto y no haya más reconciliación, ¿vale? Es como saber qué va a pasar después. O sea, sí, me reconcilio contigo, pero sé que después vamos a tener la misma... o el mismo problema o el mismo conflicto, ¿vale? ¿Ves? Aquí te sigue avisando y dice el comportamiento de uno de los dos crea una serie de obstáculos en los sentimientos. O sea, no puedo... Si te digo que esto que estás haciendo no va conmigo, crea un conflicto, ¿vale? Evidentemente hay una defensa por la otra parte, ¿vale? O sea, ahí está ese conflicto creado, lo que yo quiero explicar aquí. Pero esto siempre es una barrera en cuanto a esos sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pasa una y otra vez. Esto es algo que pasa una y otra vez entre vosotros. Entonces llega un momento en el que se deteriora ese sentimiento. Si esto sigue así, en un futuro se puede deteriorar. Porque es como estar siempre en lo mismo. Vamos a ver qué más. ¿Ves? Dice, uno de los dos intenta pedir consejo o se aconseja con alguien. Dice, y está esperando ver resultados. Yo voy a decir una cosa, es muy difícil que las personas cambien. Se pueden remodelar y todo eso, como yo digo, pero cambiar es muy complicado. Pero bueno, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. El seguir luchando en contra de lo que es tu destino, dice, es una tontería. Fíjate lo que te dicen. Es una tontería. Es una pérdida de tiempo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Piscis, todo lo que tenga que ver con la salud, dicen las cartas que debes de prestarle atención a todo lo que tenga que ver con los huesos, las articulaciones, ¿vale? Y que si sientes mucho cansancio continuado, que no lo dejes pasar, Piscis. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Piscis. Seguimos con tu mensaje general. Las cosas en la vida, los procesos se pueden parar a mitad de camino. Pero quizás ese bloqueo o ese parón sea necesario para seguir el camino de forma más correcta. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Piscis, el número 51 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Piscis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.